Electricistas Radio. Aprovechando el marco de este foro, queremos rendir un tributo a un compañero sindicalista uruguayo, amigo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en el pasado mes de febrero falleció, y hoy la Confederación de Jubilados y el Sindicato Mexicano de Electricistas le queremos rendir un tributo. Y a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas le voy a dar el uso de la voz al compañero secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca. Duro, compañeros. Si no les damos duros, ellos nos dan. Y por eso es que necesitamos que la unidad de los pueblos de América Latina y en particular de los trabajadores se fortalezca día a día ante los intentos de contraofensiva que se han lanzado en contra de los pueblos que en la década pasada lograron sacudirse al modelo neoliberal de acumulación capitalista y que hoy quieren ser llevados de nueva cuenta a un contexto de mayor explotación, de reprivatización de lo que lograron nacionalizar, sus recursos naturales, el petróleo, el gas, y devolvérselo a quienes lo usurparon indebidamente durante todos esos regímenes dictatoriales de América Latina, de países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, como Argentina. Y precisamente en ese contexto es como debemos de rendirle un homenaje a este y otros luchadores sociales que han reivindicado la idea de que la lucha de los trabajadores no tiene fronteras. Debemos enfrentar esta ofensiva del capital de manera unitaria. Y esta unidad se va construyendo en la solidaridad que nos debemos prestar unos con otros y también en la lucha particular que cada clase trabajadora de cada país tiene que librar en contra de los opresores que a toda costa quieren despojarnos de las conquistas históricas que hemos alcanzado a través de la lucha por décadas de los trabajadores. Y es el caso de las jubilaciones y pensiones en México, a donde nada nos están regalando, a donde todo lo que se pretende arrancarnos es el fruto de una lucha de los trabajadores, y esa lucha se tiene que dar ya desde una visión diferente, desde una visión internacionalista, porque solamente de esa manera vamos a poder frenar este despojo que se quiere hacer en contra de la clase trabajadora. Esta lucha entonces se está librando en toda América Latina y por eso es que tenemos que destacar a aquellos compañeros que con esta visión vinieron a nuestro país a darnos la solidaridad, a los compañeros que han acudido al llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas, como es y como son los compañeros del PIT-CNT, que es un ejemplo de unidad de la clase trabajadora en todo el mundo. En Uruguay, escúchese bien, solamente hay una central de trabajadores. No hay ni dos, es una sola. Y ahí se concentra la fuerza de todos los trabajadores de Uruguay. Y esto les permite desarrollar toda una serie de luchas importantes como la recién librada en contra de un acuerdo que pretende privatizar los servicios públicos en todo el continente. Y entonces necesitamos también en nuestro país avanzar en la unidad para ir creando una central de trabajadores democrática e independiente que dé la batalla. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la resistencia, se planteó también la construcción de una nueva central de trabajadores. Y la nueva central de trabajadores
les propone que para el próximo miércoles hagamos aquí, en el contexto del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, un foro para discutir con compañeros nuestros que están dando la pelea, nuestros compañeros mineros que recién ganaron una huelga, que recién ganaron un importante recuento en contra del charrismo sindical, con nuestros compañeros maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en este momento está siendo víctima de una campaña de criminalización como la que sufrimos nosotros en el 2009 y 2010. Y compañeros jornaleros, y todos discutir que los trabajadores tienen la necesidad de articular mejor sus luchas, y en ese afán hay que reconocer a personalidades, a luchadores sociales internacionalistas como el compañero Pata, que acaba de recién fallecer, y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir luchando con esta visión de que la lucha de clases no tiene fronteras y que los trabajadores tenemos que hermanarnos en contra del capital. Yo les pido un minuto de aplauso para el compañero Pata, el PIT-CNT de Uruguay, por su lucha constante por la unidad de los trabajadores de toda América Latina. Un aplauso. Hasta la victoria. Gracias. Bien, pasamos a la ponencia de nuestro compañero secretario general, compañero Martín Esparza Flores. Adelante, compañero Martín. Muchas gracias, compañero Frank Herrera. Compañeras y compañeros del grupo de jubilados, taller de la resistencia, para mí es un gran honor poder dirigirme a ustedes y sobre todo hacer un amplio reconocimiento a la labor incansable que está haciendo la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos del reconocimiento a Carlos Magariño, de los compañeros de la Confederación del Distrito Federal y a las organizaciones que están participando en esta confederación, porque no es fácil organizar, compañeros. No es fácil disponer de tiempo para recorrer el país, para buscar, alcanzar, conciliar con otras organizaciones de jubilados pensionados sobre acciones conjuntas que nos permita defender el tema de las pensiones y de las jubilaciones. Recién estuvieron nuestros compañeros Jorge Herrera y Carlos Magariño en Mexicali, Baja California. El próximo lunes van a estar en Querétaro. Y hay una serie de foros que hay en todo el país que nos permite buscar articular con otros movimientos para poder frenar este embate de los neoliberales en contra de los regímenes de pensiones y jubilaciones. También reconocer la labor que se hace con los ponentes que vienen aquí, que no vienen cobrando un solo peso, que vienen a exponer la investigación que ellos han hecho para poder nosotros tener un escenario o un panorama muy real de lo que está pasando en el país y en otros países. Por eso mi reconocimiento al doctor Gustavo Leal Fernández, y también solidarios internacionalmente, lo que se ha hecho al principio del inicio del foro, de ese reconocimiento del homenaje póstumo a Washington Beltrán, quien estuvo aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue todo un luchador incansable y que
falleció luchando por defender a su patria y defender sus derechos como trabajador y como jubilado. Eso habla bien del resto de la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores. Traigo una ponencia que la voy a dejar en la mesa para que sea publicada en vísperas del tiempo. Me parece importante y es la continuación de una ponencia que hicimos para otro foro, que le pusimos prohibido envejecer, porque los argumentos ahora del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, incluso recientemente de la Organización de la OCDE, de la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que el problema en el mundo y especialmente en México de las pensiones y jubilaciones que ya están en quiebra, dicen ellos, la OCDE, es por culpa de los trabajadores. Y lo dicen que porque vivimos muchos años. Y así lo dicen. Esto es que de acuerdo al criterio de los organismos financieros internacionales ahora está prohibido envejecer, compañeros. Y es importante señalarlo porque algunos compañeros jubilados, pensionados dicen, no pasa nada, todo está muy bien, me siguen pagando cada 14 días o cada 15 como se tenga establecido. Sin embargo, los neoliberales no duermen, compañeros, para observar y ver cómo te quitan derechos adquiridos a partir de que han quebrado ya las naciones, los países, con el mismo esquema que es endeudar a la nación, pagarles una deuda altísima con sus intereses, ir privatizando las empresas del Estado y al final te van a decir como lo que vivimos cuando las crisis financieras y económicas de Argentina, por ejemplo, que los jubilados decían es que tengo un derecho adquirido y tengo mi pensión, y decía el gobierno, sí, reconozco que tienes un derecho, pero no tengo dinero para pagarte. ¿Cómo le haces? Y te fijaron solamente una cantidad a la semana que podías retirar. Lo que vimos en Grecia, o observamos en Grecia, de que hicieron lo mismo. Las filas de jubilados o de trabajadores formados en los bancos para que les llegaran sus depósitos, decía el gobierno, sí reconozco que te debo, pero no tengo dinero para pagarte más que esto. Obligar a los gobiernos a pedir más deuda para pagar el gasto corriente o las obligaciones, como mi reconocimiento a los trabajadores petroleros que están aquí presentes, pero algo increíble que acabamos de ver los pasados días, primero con la reforma energética que la principal empresa de este país, que es Petróleos Mexicanos, hoy dicen que está en quiebra. Y hoy piden al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo grandísimo de millones de dólares para pagarle a todos los deudores que tiene Pemex. Y por otro lado están viendo cómo ajustan a los pensionados, jubilados y el despido masivo de trabajadores en Pemex. Y esa es la realidad, compañeros. Sin embargo, todo lo que han venido haciendo los neoliberales de modificar una serie de leyes, desde Cedillo para acá, que empezaron a meterle la mano a la seguridad social, fue con el mismo argumento que hoy lo repiten una y mil veces, que hay que hacer esas medidas o esas reformas para garantizarnos empleo, mejora económica y una vejez digna. Y hoy con los datos que nos muestran aquí, pues prácticamente cuántos adultos mayores no cuentan con una pensión. ¿Y en qué condiciones se vive por parte de los adultos mayores? En una vejación terrible. Lo hemos vivido aquí, compañeros. ¿Cuántas caravanas no han hecho los trabajadores que fueron braceros, que ganaron su dinero en Estados Unidos, que lo mandaron acá, que abrieron sus cuentas y que se lo quedó el gobierno, y ni siquiera lo reciben en la Cámara de Diputados y ahí tienen que pernoctar ahí varios días y nadie los atiende? O los compañeros de Mexicana de Aviación, que quebraron a la empresa y ahí están los jubilados que no reciben un solo peso.
Y acá lo decimos, y la apatía, la indiferencia dicen, no pasa nada. Vean, ellos ya tienen su camino, ya tienen su proyecto de cómo hizo los regímenes de pensiones, les han estado minando. Con el tema de las afores se lo dieron a los banqueros, con el dinero nuestro se está financiando al Estado de la deuda pública. Y nosotros perdemos y ellos ganan. Los banqueros en promedio han ganado 22.17% de utilidades de nuestro dinero y nosotros apenas un 2%. A partir del próximo lunes, el día 25, se prepara en el Senado de la República un foro donde dice que se va a llamar, ya lo pusieron así, recomendaciones y propuestas y otras realidades sobre el tema de las pensiones. ¿Y saben quiénes son los principales ponentes? Además de los senadores neoliberales, de algunas gentes del gobierno, va a estar el de la CONSAR, va a estar de la Secretaría de Hacienda, vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, vienen de la OCDE, vienen a decirnos sus propuestas de qué es lo que hay que hacer en nuestro país. ¿Ustedes creen que vienen a ver cómo resuelven el problema de nosotros, compañeros? No. Ellos vienen a decirle al gobierno y a los senadores que hay que arremeter nuevamente contra las pensiones y jubilaciones, como lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó una resolución, y esa resolución tiene que ver en el tema de la seguridad social. La resolución es la 8/2016, que dice: en la aplicación de las jubilaciones ante el IMSS, antes pues el salario que podías percibir en la pensión al final era de 25 salarios mínimos. Ahora dijeron no puede rebasar los 10 salarios mínimos. Y si lo contrastas con la pensión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que casi ganan 6 millones de pesos al año. Pero eso sí dice, no, los que generan la riqueza, que son los trabajadores, al momento que tengan que recibir su pensión del Seguro Social, no pueden ir más allá de 10 salarios mínimos. Y ya lo pusieron como una jurisprudencia laboral, que es la 8/2016. Así es, deberían ser ellos. O Felipe Calderón, que hay que pagarle 5 millones de pesos. O los senadores y diputados, dicen los senadores que se van a poder reelegir. Diputados también, y cuando tienen, ya que fueron diputados, se volvieron a ser diputados, ya tienen derecho a aplicar una pensión. El senador también. O sea, qué inteligente los hizo su mamá estos. ¿A poco nos vamos a dejar? Yo creo que de este foro tiene que haber resoluciones importantes, emplazarlos, porque al final de toda la legislación que hicieron, nadie es el garante de lo que ahorraste. En las letras chiquitas de las afores le pusieron: eres un inversionista de alto riesgo, como puedes ganar o puedes perder. Y es el mismo modelo que hicieron en Chile con Pinochet. Y entonces yo les pregunto, ¿cuándo vamos a ganar los trabajadores con esta legislación? Nunca. Los que van a ganar son los banqueros, son los organismos financieros internacionales. Entonces una propuesta tiene que ser que presentemos con una iniciativa de ley de los jubilados, pensionados y adultos mayores de este país, para que sea el garante el gobierno, el Estado mexicano. No pueden quebrar, porque nosotros generamos la riqueza en México, compañeros y compañeras. Eso sí lo hicieron, vean. Cuando tuvimos que rescatar a los banqueros con el IPAFO APROA, ahí sí le pusieron que el gobierno o el Estado es el garante en el rescate. Y los que generamos la riqueza, ¿quién lo rescata? Y entonces tenemos que hacerlo. Por eso lo que hicieron ayer los ciudadanos agrupados en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica fue ir a emplazar a los diputados con más de 450,000 firmas de usuarios de la energía eléctrica.
que le dijeron a los diputados, si no legislan, no les pago. Tarifa social, derecho humano a la electricidad. Aquí nos explicaba el sociólogo de todos los derechos que tenemos. Sin embargo, el Estado no los reconoce, no los respeta. Y entonces ayer los usuarios dijeron a los diputados, aquí está la iniciativa, está bien sustentada, ahí están las firmas de respaldo, y si no legislas, no te pago la energía eléctrica y hazle como quieras. Y respeto a los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Sí hay que ver la parte jurídica, sí hay que emplazarnos con iniciativas, pero sobre todo la parte política, compañeros. Ellos han podido hacer todo, modificar la Constitución, golpear a los mineros, golpear a los electricistas, acabar con luz y fuerza. Hoy por Pemex, CFE, van por el IMSS, van por el ISSSTE, van por la privatización del agua, van por la venta de las playas y todo el territorio. ¿Por qué? Porque tienen el control político, tienen el poder político agrupado en sus partidos, que todos son ahí iguales. Hay algunas pequeñas excepciones, pero todos están ahí. Esa clase política no quiere soltar su estatus y entonces sacrifica al pueblo por sus intereses. Y al final te dicen, es que no somos mayoría, si fuéramos mayoría, otra cosa sería. Los que somos mayoría en este país somos los obreros, los jubilados, los campesinos, los estudiantes que se están movilizando, los del Politécnico el día de hoy, y ahí están pidiendo el apoyo del SME, y ahí estará el Sindicato Mexicano de Electricistas también. Somos mayoría en este país, pero hay que organizarnos. Y esa mayoría tiene que buscar y emplazarnos a decirles, si no revierten todo esto, se van a tener que largar todos. Y tenemos que cambiar las condiciones de este país. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones en México, compañeros? ¿Condenados a qué? A lo que hoy estamos observando, de que inmersos en una condición distinta laboral, estamos observando que puras empresas de outsourcing hay, de que se encargaron también los diputados de acabar con el tema de la contratación colectiva, el derecho a organizarse en un sindicato democrático independiente, de los contratos solamente individuales y que cada quien se rasque como puede. Ese es el escenario. Los recortes al tema de la educación, por eso hicieron su reforma educativa, porque ese tema de la educación dice, pues las escuelas van a ser autónomas, ahora que se haga cargo el maestro, el papá y los alumnos de sostenerlas. Esa es su autonomía de ellos. Pero no le quieren invertir 7, 8% del Producto Interno Bruto, que como son las recomendaciones para cada país. Por eso me parece relevante este foro y además que sus conclusiones se den a conocer, compañeros. Que todos nos llevemos tareas para poderlo hacer. En el caso del SME, en la lucha que hemos dado a lo largo de más de 6 años, el objetivo de Calderón era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, para que no hubiera forma de organización y defensa de nuestros derechos y continuar en la pelea. Pero gracias a los 16.599 trabajadores que no lo liquidamos, compañeros, sigue existiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Va a defender los derechos de los jubilados. En un rato más estaremos en reunión con el SAE. Vamos a la gestión para que todos aquellos que vinieron al sindicato para su 25% de seguro sindical sea pagado. Para que todos los compañeros que tienen temas de salud y que ya están justificados por Carlos Magariño, por la Comisión de Trabajo de Jubilados, también sea pagado, compañeros. Para que no le estén esquilmando sus recursos a los jubilados. Por eso existe el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos fue bien ayer. Hoy tendremos una reunión con los que van a abrir las cuentas para poder depositar a cada uno de los trabajadores su indemnización. Mañana estaremos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y estaremos programando para lunes y martes asambleas desde el sindicato para tomar acuerdos. Tenemos fechas, tenemos todo ya para recibir los recursos que les corresponden a cada uno de los trabajadores.
los que no nos liquidamos, pero sobre todo el respaldo de los jubilados, con su presencia aquí, que moraliza el movimiento, con su aportación, compañeros, a la lucha de todos nosotros, por estar todos los días en plantones y marchas, y eso moraliza nuestro movimiento. Por eso mi respeto y mi reconocimiento a todo el grupo de jubilados y a la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores. ¡Que vivan los jubilados, compañeros! ¡Que viva la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Viva los usuarios de la energía eléctrica! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el Sindicato Mexicano Electricista! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.